Hoy vamos a ver grupos alquilo, o sea, nomenclatura de grupos alquilo. Bueno, entonces, eh, los grupos alquilo, la representación general es una R y un enlace. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los nombres comunes, de grupos alquilo. Bueno, esos nombres comunes son nombres para hasta 6 carbonos. Hasta 6 carbonos. Bueno, cuando tenemos una cadena carbonada de 4 carbonos, esto, si le completamos con los hidrógenos para llegar al octeto, necesitamos 3 hidrógenos y acá carbono, hidrógeno 2 para llegar al octeto. Y acá carbono, hidrógeno 2 y acá necesitamos 3 hidrógenos. Esta cadena carbonada tiene todos los hidrógenos, ¿no? Es un hidrocarburo saturado. Ahora, ¿qué ocurre si le sacamos un hidrógeno? O sea, acá teníamos 3 hidrógenos. Ahora le sacamos un hidrógeno, pero el hidrógeno deja su electrón. ¿Cierto? Deja su electrón. Entonces, ese es un enlace. Nos queda un enlace con un par solitario para unirse a una cadena carbonada larga o un ciclo, puede ser aromático. Entonces, este grupo alquilo es nombre general, pero ¿cómo se llama en particular? Entonces contamos la cantidad de carbono, 1, 2, 3, 4, viene de butano. Es hidrocarburo de 4 carbonos. Entonces es butilo. Grupo butilo. ¿Ah? Entonces, acuérdense, si tenemos así, este es el butilo. Y cuando está unido a una cadena carbonada es el butil. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿qué pasa si se coloca, si hay un metilo en el anteúltimo carbono? ¿Por qué le digo anteúltimo? Entonces, si acá tenemos un metilo, quiere decir que hay un hidrógeno menos, porque esto se tiene que decir el octeto, ¿no es cierto? Porque hay 2, 4, 6, y este hidrógeno lo colocamos ahí para simplificar, pero en realidad está de esta forma. Entonces, un metilo con un hidrógeno. Bueno, cuando el carbono que tiene el enlace libre, ese se transforma directamente en el carbono 1. ¿Viste? El carbono 1. Este es el carbono 2, y este es el 3, y este es el último, o sea, el 4. ¿Está? El 2, el 3, este es el último. Bueno, entonces, ¿cómo se le nombra? Se le nombra con el prefijo iso. Ese es el nombre común. Se usa el prefijo iso cuando hay un grupo metilo en el anteúltimo carbono. Este es el primero, porque ahí está el enlace libre. 2, 3. Entonces isometil. Después se cuenta cuántos carbonos hay en total, incluyendo el metilo. ¿No? Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5. Iso, ¿cuánto entonces en total? 5 carbonos. Entonces viene de pentano, 5. O sea, isopentilo directamente, no isometil. Isopentilo. Quiere decir que hay un metilo en el anteúltimo y en total se cuenta y ese da el resultado que es isopentilo porque tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora vamos a dibujar el isobutilo. Dibuja entonces isobutilo. Bueno, entonces tenemos que colocar 3 carbonos en la cadena hidrocarbonada larga, 3 carbonos. Y acá tenemos el enlace libre,
Y en el anteúltimo carbono tenemos, este es el primer carbono, y este es el segundo, y este es el tercero. Entonces, en el anteúltimo tenemos un metilo. Después contamos cuántos carbonos hay en total, hay 4. Entonces viene de butano. Entonces esto es isobutilo. ¿Ah? Entonces vamos a hacer de nuevo. ¿Cuál es el isobutilo? Isobutilo, a ver. Entonces la palabra le dice que en total ¿cuántos carbonos tiene que tener? 4, ¿no es cierto? Entonces ustedes se tienen que imaginar 3 así, acá un enlace libre en un extremo, y acá un metilo. Total, 1, 2, 3, 4. Ahí le completamos con los hidrógenos. ¿Está? 3 y acá 2. Y acá, como tiene menos teto, ¿qué se pone? El hidrógeno. Siempre cuando falta, ¿no es cierto? Para completar el electrón colocamos el hidrógeno. Entonces acá hay un hidrógeno. ¿Mm? Entonces, para simplificar, no se coloca el hidrógeno así, en forma desarrollada, sino en forma simplificada. Entonces le colocamos al lado, así, o acá del otro lado, ¿sí? Carbono, hidrógeno, carbono. ¿Entienden? Ese es el isobutilo o isobutilo. ¿Está? Bueno, ahora, el más sencillo de los isos es el isopropil, y es el que más se utiliza, porque tenemos isopropil. Tenemos el alcohol isopropílico, por ejemplo, ¿tá? Que se utilizan para limpiar el teclado de las computadoras, isopropílico. Entonces, en el comercio van a encontrar como ISO, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el isopropil? Bueno, como el nombre le indica, propil viene de propano. Entonces, en total tiene que tener 3 carbonos. 3 carbonos. Entonces ponemos 1, 2, acá el enlace libre, y como dijimos que en el anteúltimo carbono tenía que llevar un metilo, entonces este es el carbono 1 y también el anteúltimo. ¿Sí? El carbono 1 también es el anteúltimo, porque este es el último. Entonces acá va el metilo. En total, 3 carbonos. Y acá complete con, cuando hay un carbono, quiere decir que para completar la teta hay 3 hidrógenos. Y acá, como tiene que haber un enlace libre, ¿qué está faltando ahí? ¿Qué se coloca? Muy bien, se coloca un hidrógeno. Entonces ponemos el hidrógeno y ahí ese es el isopropil. ¿Está? Bueno, entonces ustedes tienen que saber esto. ¿Cuál es el isopropil? ¿Sí? Y se utiliza mucho, ¿no es cierto? Isopropil. ¿Cuál es el isobutil? ¿Mm? Isopentil. O sea, hasta 6 carbonos tenemos ya el iso. ¿Sí? Bueno, ya que estamos, le voy a enseñar cuál es, si tenemos este isopropil, ¿sí? Si nosotros lo completamos con el hidrógeno, en lugar del enlace libre, con el hidrógeno, ¿en qué se convierte? En el alcano correspondiente. Tenemos una cadena lineal, ¿sí? Carbono, 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 y este es el propano. ¿Ah? Ahora, ¿entienden? Propano. Bueno, ahora vamos a ver ahora el prefijo neo. Neo. Bueno, neo, el neopentano es el más sencillo. ¿Por qué? Porque neo significa que hay un carbono cuaternario. Cuaternario quiere decir un carbono unido a su vez a 4 carbonos. ¿Sí? Este carbono es el carbono cuaternario. Entonces, después se cuenta cuántos carbonos hay en total y se termina de nombrar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Entonces eso es el neopentano.
completamos, neopentano. Neopentano. ¿Qué pasa entonces si le sacamos un hidrógeno a uno de los metilos? Por ejemplo, a este le sacamos un hidrógeno, se fue como protón y dejó su electrón. Se fue como protón. Entonces le sacamos un hidrógeno acá y queda CH2 con un enlace libre. Entonces esto se va a transformar en el grupo alquilo correspondiente. Entonces, si al formarse un enlace libre es el carbono 1. El carbono 1. Bueno, entonces, ¿cómo se va a llamar este? Neopentil. Este que está acá, entonces, en lugar de neopentano, neopentil o neopentilo. Entonces, cuando no está unido y nosotros le nombramos, se llama neopentilo. Pero cuando está unido a la cadena, es el neopentil. ¿Está? Bueno, entonces, el neo existe solamente para neopentil y neoexil, porque tiene que tener carbono cuaternario. ¿Ah? Entonces, el neoexil, ponemos entonces 4 carbonos, este carbono cuaternario. Entonces, contamos y vamos a tener 5 en total. Pero si nosotros queremos 6, vamos a transformar esto en el neoexil. Entonces, completamos con los hidrógenos en los extremos, ¿así? Este que está en el medio es el CH2. Y acá le vamos a poner, cuando se fue el hidrógeno como protón y dejó el enlace libre. Este enlace libre puede estar, entonces en total tiene que haber 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí le ponemos el CH2, ya está el neoexil. Este CH2 puede estar acá, acá o acá, en cualquier lado y es lo mismo, va a dar lo mismo, ¿no es cierto? El neoexil. Neoxil, ¿sí? Bueno, ahora vamos a borrar. Vamos a ver los prefijos sec. Cuando es sec, por ejemplo, cloruro de secpentilo. Alcohol secpentílico, por ejemplo. Entonces, el sec es cuando tenemos una cadena carbonada, de por lo menos 4 carbonos. Y ahí buscamos un carbono que esté unido a 2 carbonos. Ese carbono es carbono secundario. Y ahí le colocamos el enlace libre. Entonces, este carbono que está unido a 2 carbonos es un carbono secundario. ¿Está? ¿Entienden? Carbono secundario. Entonces, este es el enlace libre y ahora completamos con los hidrógenos. Si acá hay 2, 3, 4, 5, 6, quiere decir que faltan 2 electrones, entonces le colocamos un hidrógeno. Un hidrógeno. Así sería como ustedes recién empiezan, ponemos así. ¿Sí? Y acá le ponemos CH3, CH2, CH3, y este es el enlace libre está en el carbono secundario. Entonces este es el sec, ahí contamos cuántos carbonos tiene. 1, 2, 3, 4, sec-butil. Entonces este es un sec-butil. ¿Qué pasa si le ponemos un oxidrilo acá? Tenemos alcohol sec-butílico. ¿Sí? Si le ponemos un cloro, tenemos cloruro de sec-butilo. ¿Ah? Entonces esos son todos nombres comunes. Bueno, entonces sec-butil ya está. Ahora vamos a practicar y vamos a hacer el sec-pentil. Sec-pentil, pentil, quiere decir que tenemos una cadena carbonada de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en uno de ellos le colocamos el enlace libre. ¿Sí? Entonces este sería el sec 1, 2, 3, 4, sec pentílico. Y acá el enlace libre le completamos entonces CH3,
CH3, acá CH2, CH2, y acá el enlace libre y acá un hidrógeno. ¿Sí? Bueno. En el IUPAC tiene otros nombres, ¿no es cierto? Que van a ver que este es carbono, donde está el enlace libre es el carbono 1. ¿Sí? Después se cuenta la cadena carbonada, más larga, y los otros, este por ejemplo que está fuera de este como es el carbono, sigue por acá los números, la numeración, 1, 2, 3, 4, va a ser un butano. ¿Sí? Butano, pero en el carbono 1 tenemos el grupo metilo. 1 metil butano. Pero ese se pone así, 1 metil, se abre el paréntesis, butil, y acá el nombre de la cadena carbonada larga, que es la base, el nombre base. Pero esto cuando van números, un poco complicado, es en el IUPAC. Entonces, para evitar eso, usamos los nombres comunes. ¿No? Para esto, hasta 6 carbonos se utilizan nombres comunes. Entonces, cuando se pueda, se utilizan nombres comunes. Ahora, vamos a ver cuál es el ter. Ter sí, viene de terciario. Se pone así, o si no, ter, así, una rayita, ter, así. Entonces, cuando tenemos un carbono terciario, entonces, el enlace libre en el carbono terciario. Entonces, ¿qué es el carbono terciario? Es el carbono unido a 3 carbonos. ¿No? Entonces, este carbono terciario está unido un metilo, metilo, metilo. ¿Sí? Entonces se cuenta cuántos carbonos hay en total, 1, 2, 3, 4, entonces este es el terbutil o terbutilo. ¿No? Terbutil o terbutilo. Bueno, entonces ahora vamos a ver una otra cadena. Entonces puede ser que en lugar de tener 4 carbonos total, sean 5. O sea, CH3, carbono, CH2 y otro más. Contamos cuántos hay en total. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, terpentil. Es ter. Entonces, terpentil o terpentilo. ¿Ah? Si le ponemos un cloruro, entonces cloruro de terpentilo. ¿Mm? Si le ponemos un oxidrilo, va a ser alcohol, se transforma en alcohol. Alcohol terpentílico. Es el nombre común de los alcoholes. Bueno. Entonces, los que vimos son prefijos iso, prefijos neo, el sec, el ter. ¿Mm? Entonces, cuando dicen N-butil, ya saben ustedes, no sé si vieron, que es una cadena lineal, no tiene ramificación. ¿No? Ese es el N-butil. Por ejemplo, así. Lineal, completa, no tiene ningún metilo en la cadena. Entonces sería CH3, CH2, CH2, acá CH2 y el enlace libre. Ese es el N-butil o directamente butil. ¿Sí? Bueno, entonces ahora me tienen que hacer cuál es el neopentano. Ustedes solitos, a ver. Neopentano, ¿cuál es? Es el que tiene un carbono cuaternario. Sí o sí le ponen 4 carbonos. ¿Así? Y si en total tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5, ahí le ponemos los hidrógenos. Este ya tiene completo el octeto, entonces ya está. ¿Qué forma tendrá esta? De forma esférica. ¿Mm? Imagínense esa forma, sí. Esférica porque esto, el carbono
tiene todos estos 3 hidrógenos y están en los vértices de un tetraedro. Entonces los electrones de los enlaces, esas nubes, ¿no es cierto?, de todas las moléculas forman una forma semiesférica. Esa forma. Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejercicio de la... Dice, el ejercicio 6 de la guía. Tenemos una cadena carbonada que tiene como 9 carbonos. Entonces ponemos 9 carbonos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego, en el tercer carbono, acá, tenemos un metilo, K-metilo. Después, en el quinto, acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto, o sea que acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá hay un isopropil. O sea, el isopropil tiene 3 carbonos. 1, acá le ponemos un metilo y acá otro metilo. Es el isopropil. Y ahí completamos con los hidrógenos. Acá, como este tiene 2, 3, 4, 5, 6, y con el hidrógeno sería 8. Ya está, entonces. Acá le ponen el hidrógeno. Y acá ponen CH2, y acá este carbono le ponen CH2. Este carbono que está acá ya está completo, ¿no es cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es CH2 y por último el CH3. ¿Ah? Bueno, ahora para nombrar según la IUPAC. Entonces se comienza a numerar la cadena carbonada más larga. Entonces, como ustedes ven, la cadena carbonada más larga es esta, ¿no es cierto? Esa es la cadena. Podría ser esta, ¿sí? Pero no, esta. Entonces, se comienza a nombrar de tal manera que los sustituyentes, que son este y este, tengan el número más bajo posible. Entonces, este es el número 1. El carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el carbono 3 tenemos 2 grupos metilo. Entonces se utilizan los prefijos di cuando hay 2 del mismo. Prefijo tri es cuando hay 3 del mismo. Entonces, como hay 2, dimetil. Verán la posición 3. Entonces se pone 3,3 dimetil. ¿Está? Bueno, acuérdense, entonces va 3,3 dimetil, todos juntos. Dimetil. En la posición 6 tenemos el isopropil. ¿Está? Isopropil en la posición 6. Bueno, y otra regla dice que se ordenan los sustituyentes por orden alfabético. Entonces, entran en el orden alfabético, ¿cuáles? El prefijo, los que entran en el orden alfabético son el iso y el neo. Los demás no entran en el orden. O sea, los que no entran son el di, el tri, el ter y el sec. Esos no entran. ¿Está? Entonces, estos no entran en el orden alfabético. Entonces, este sí, el iso sí, el di no. Entonces, ¿cuáles irían primero? ¿El iso o el dimetil? El di no entra, entonces tenemos que tener en cuenta la M de metil, ¿está? El di no. Entonces, ¿cuál va primero? ¿El iso o la M de metil? Entonces, el iso. Entonces se dice 6 isopropil guión, después 3,3
dimetil. Bueno, eso tienen que saber ustedes, que entre números y letras van guiones, así. Y entre, o sea, número y letra, guión. Entre números va coma. Entre números y letras va guión. Después, cuando no hay más sustituyentes, se cuenta cuántos carbonos tiene y ahí tenemos el nombre base del hidrocarburo. Como tiene 9, entonces no nano. Entonces acá todo junto es no, no. No nano. Entonces es el nombre correcto, 6 isopropil 3,3 dimetil nonano. ¿Ah? Ahora vamos a ver isomería constitucional. Entonces van a ir a la página 10, no, la página 14. Ahí dice isomería constitucional. Constitucional. Llamado también isomería estructural. ¿Ah? Estructural. Entonces eso son los que tienen la misma fórmula molecular, o sea, la definición. ¿Sí? Son los que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura o diferente fórmula estructural. Entonces, se difieren entre sí en cómo están conectados los átomos. Conectados, o sea, en la conectividad. Difieren en la conectividad. Entonces, se clasifican los isómeros estructurales, se clasifican en isómeros de cadena, isómeros funcionales o de función. Y por último, isómeros de posición. Isómeros de posición. ¿Copiaron? Entonces, copien entonces. Acuérdense que tienen que saber la definición, la clasificación en isómeros de cadena, funcionales y de posición. ¿Cuáles son los de cadena? ¿Ah? Son, por ejemplo, son el neopentano, que tiene 5 carbonos, que tiene forma esférica, con este y el, una cadena carbonada lineal, ¿sí?, de la misma cantidad de carbono. Si acá había 5, acá ponemos 5, y este es el pentano. CH3, CH2, CH2, CH2 y CH3. Este es el pentano. ¿Está? En cambio, este es el neopentano. Entonces, ejemplos de isómeros de cadena. Entonces, ¿en qué difieren? En la isómero de cadena, cuando difieren en el esqueleto carbonado. O sea, cómo están conectados entre sí, ¿no es cierto? Pero tienen la misma fórmula molecular. O sea, 5 carbonos y después vemos la cantidad de hidrógeno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Tienen esa misma fórmula molecular. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, entonces ya saben ya cuál es el neopentano y el butano, que son isómeros de cadena.
Ahora vamos a ver ejemplos de isómeros de posición. Por ejemplo, si tenemos un oxitrilo en una cadena con 4 carbonos, este es sec-butílico. ¿Ah? Esta comparación, si lo colocamos el oxidrilo en esta posición, en lugar de estar en esta, entonces tener 1, 2, 3, 4 y acá le colocamos el oxidrilo. Bueno, entonces, ya que estamos con las aminas, les voy a explicar que las aminas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias, igual que los alcoholes. Tenemos alcoholes primarios, secundarios, alcoholes terciarios. Entonces, ¿cuándo la amina es primaria? Cuando este grupo, este es el NH2, unido a un carbono, a un solo carbono. ¿Sí? Entonces, el grupo amino está unido a un solo carbono. ¿Ven? Acá. Esta es una amina primaria, porque el nitrógeno está unido a un solo carbono. En cambio, la amina secundaria es cuando el nitrógeno está unido a 2 carbonos. ¿Ven? No es lo mismo que el alcohol primario, alcohol secundario. El alcohol secundario es cuando el oxidrilo está unido a un carbono secundario. ¿Está? Y este carbono, sí, acá hay un hidrógeno. Ese es un alcohol secundario. En cambio acá, una amina secundaria es cuando el nitrógeno está unido a 2 carbonos. ¿Entienden? Entonces, esta amina primaria, cuando el nitrógeno está unido a un carbono. Amina secundaria, cuando está unido a 2 carbonos. Y las aminas terciarias es cuando el nitrógeno está unido a 3 carbonos. O sea, sería CH3, acá sería el nitrógeno, y acá teníamos otro carbono, y acá otro carbono. Esta es una amina terciaria. ¿Sí? Vamos a ver qué son, vamos a entrar en polaridad, grupos funcionales. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué es un enlace covalente polar y no polar? ¿Sí? Y después ya entramos al tema 2, polaridad. ¿Sí? Y ahí vienen grupos funcionales. Y eso está en PowerPoint o en el PDF. Bueno, entonces los grupos funcionales, ¿qué son los grupos funcionales? Son átomos, por ejemplo, cloruro. El nitro es ya un grupo de átomos. Átomos, grupos de átomos, ¿sí? Que le confieren propiedades físicas y químicas características al compuesto que lo contiene. ¿Ah? Las características físicas y químicas. Características al compuesto que lo contiene. ¿Ah? Bueno, entonces, un enlace covalente polar y no polar, eso vamos a ver. Entonces, si teníamos hidrógeno y otro hidrógeno, los electrones del enlace están distribuidos de igual manera, ¿no es cierto? El hidrógeno con el hidrógeno. Ya los dos átomos atraen por igual al par de electrones. Entonces, el compuesto este no polar, ¿sí? Es no polar. Bueno, ¿cuándo es polar? Polar es, por ejemplo, el hidrógeno unido a un cloro, el ácido clorhídrico. Este es inorgánico. Entonces, es polar cuando la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos está entre 0,5 y 1,7 débil. No, la diferencia de electronegatividad estamos hablando, ¿no? Entonces, la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones del enlace covalente. ¿Ya? Atraer esos pares de electrones están más cerca del cloro que del hidrógeno, ¿no? Eso es. Entonces, como estos electrones están más cerca del cloro,
Entonces el cloro tiene un exceso de electrones. Se indica con un delta, una carga parcial negativa. Eso indica que hay un exceso de electrones. Es que su protón del núcleo no va a estar neutralizado totalmente, entonces queda con una deficiencia electrónica. Entonces forma un dipolo. ¿tá? Y ese dipolo se indica con una línea. Vamos a poner con rojo, a ver. Se indica con un vector. El vector va dirigido desde el polo positivo al polo negativo. ¿tá? Entonces, en el polo positivo va una crucecita y en el polo negativo las flechitas. Bueno, ¿qué es un compuesto polar? Compuesto polar y no polar. ¿tá? Entonces, un compuesto no polar es cuando los dos átomos tienen la misma electronegatividad. Entonces, este par es compartido por los dos átomos de la misma forma, ¿no es cierto? Los dos núcleos atraen de igual manera. Entonces, un compuesto, entonces, es no polar cuando la diferencia de electronegatividad es 0 o menor a 0,4 o 0,5. ¿Está? Esa es la diferencia de electronegatividad. Cuando la diferencia de electronegatividad. O sea, por ejemplo, ácido clorhídrico. Acá es grande la diferencia. En cambio acá es 0. ¿tá? Entonces la diferencia de electronegatividad es 0 como acá, o menor, o muy poca diferencia. En algunos libros es 0,4. ¿tá? Entonces, eso es no polar. ¿Cuándo es polar? Polar cuando la diferencia de electronegatividad está entre 0,4, que es esto, y 1,7. O sea que acá, entre 4 y 1,7, ¿sí? Entonces, este es el caso del ácido clorhídrico. Entonces van a la tabla periódica, a la tabla de la escala de Pauling de electronegatividad, que están en el PowerPoint, ¿tá? Entonces van a ver cuánto es la electronegatividad del cloro y del hidrógeno, ¿sí? Entonces, si está entre 0,4 y 1,7, el compuesto es polar. ¿tá? Bueno, entonces, en este caso, ¿cómo representamos la polaridad? El cloro, al ser más electronegativo, atrae los electrones del enlace covalente, hace así, entonces alrededor de él hay un exceso de electrones, entonces se indica con una carga parcial negativa. Y el núcleo del hidrógeno queda deficiente de electrones, entonces indicamos con delta más. ¿sí? Entonces, la polaridad indica se mide, ¿no es cierto?, con mu. Esto indica la magnitud, que es la carga del electrón, que este delta menos es igual y opuesta a delta más. Exactamente la cantidad es la misma, por la distancia que separa los dos núcleos. Esa es la distancia. Cuando mayor es la electronegatividad del átomo, por ejemplo, el flúor acá es mayor la electronegatividad, ¿no es cierto?, que el cloro. Entonces este va a ser mayor, entonces mu va a ser mayor. ¿sí? Bueno, entonces las unidades de mu es Debye. ¿tá? Ustedes sabrán que Debye está dado en la unidad de electrostática de carga por centímetro, ¿no? Y es el orden de 10
de 1 por 10 a la menos 10, por 10 a la menos 8 centímetros, que es la distancia entre de los núcleos de un enlace covalente, ¿no? Y este del orden de 10 a la menos 10 es la carga del electrón, ¿no? Negativa, carga negativa. Entonces esa es de ida. Ahora, entonces ya saben cuál es la unidad del momento dipolar, que es cuando mayor es la densidad de carga, es mayor el momento dipolar. Y también cuando mayor es la distancia entre los dos núcleos. ¿Sí? Bueno, entonces, como el momento dipolar es un vector, se indica de esta forma. Con una crucecita, donde está el delta más, y una flechita, ¿no es cierto? O sea, el vector está dirigido ¿hacia dónde? Hacia donde está el delta menos. Y acá entonces, bien claro, entonces el vector, ¿no es cierto? O sea, con una flecha, así acá la crucecita. ¿No? Entonces, esto es en el caso de moléculas de 2 átomos. Ahora, ¿qué pasa cuando la molécula tiene muchos átomos? Entonces, ahí tiene que ver, o sea, que el momento dipolar va a depender de la geometría o de la forma de la molécula. Entonces vamos a hacer para el alcohol, por ejemplo, si tenemos el etanol. El etanol viene de etano, está formado por 2 átomos y tenemos que poner el oxidrilo unido a una cadena de 2 carbonos, etanol. Entonces, ¿cómo pondrían ahí? Entonces, acá tiene que poner CH2 y recién el oxígeno del alcohol. Como el oxígeno tiene hibridación sp3, tiene que poner un ángulo, igual que el agua. O sea que los alcoholes, entonces tiene la cadena carbonada y el oxidrilo en el extremo, pero el hidrógeno tiene un ángulo con el carbono. Este ángulo, entonces, de 108 a 109 grados. Y acá tienen que colocar los pares de electrones del oxígeno. Son los electrones no compartidos. Entonces, la hibridación del oxígeno es sp3. Tiene enlace sencillo, ¿sí? Entonces, como la vez pasada hablamos sobre el agua, o sea, los alcoholes tienen la misma forma. O sea, la molécula, la geometría de la molécula es angular. ¿Ah? Angular. ¿Entienden? Bueno, entonces tienen que saber la representación de acuerdo a la teoría de orbitales moleculares con los orbitales híbridos, ¿sí? Que sería sp3, acá utilizaría sp3, 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 ¿sí? sp3, 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 1s, y acá estos estarían en orbitales sp3. Bueno, entonces tiene que dibujar así, no en forma lineal. Y ahí hagan la representación de los momentos dipolares individuales de cada enlace. Entonces dibujamos. Este oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces atrae los electrones hacia sí. ¿Está? Entonces se origina una densidad de carga positiva en el carbono y acá densidad de carga negativa. A su vez, este carbono, como tiene deficiencia de electrones, atrae estos electrones de enlace hacia él. Entonces el delta más queda en ese extremo y acá se anula porque este carbono atrae estos electrones en sí, están más cerca de este carbono, entonces la deficiencia electrónica queda en y este desaparece. ¿Ah? Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno y el oxígeno. También los electrones del enlace van hacia el oxígeno, por lo que tanto queda un delta más sobre el hidrógeno. Ahora, los pares de electrones sin compartir también originan o generan momento dipolar individual, que están dirigidos en este sentido y dirección. ¿Sí? Y este también
O sea, tiene que tener en cuenta para sacar una resultante. Entonces, las resultantes son la suma vectorial, ¿sí? Entonces vemos de acuerdo a la forma, entonces esta así, ¿qué les parece? ¿Hacia dónde van? Estos están así y esto así. Más o menos el ángulo acá, 108, 109. Acá mayor de 109,5 porque las repulsiones electrónicas entre estos pares con los electrones del enlace covalente. Bueno, entonces, ¿cuál es la resultante? Entonces, la resultante va del centro de carga positiva al centro de carga negativa. A ver, este delta menos desaparece porque estos electrones vienen a ser. Este delta menos está sobre el oxígeno. Entonces, estos electrones más hacia allá y esto no le colocamos más, ¿sí? Entonces ponemos acá, delta menos, acá delta menos, ¿sí? Entonces queda delta menos, delta menos, delta más, delta más. ¿Dónde está el centro de carga positiva? Está entre estos dos, centro de carga positiva, ¿sí? Entonces ponemos la flechita ahí. El centro de carga negativa está acá, ¿no es cierto? Entre los dos pares de electrones libres. Entonces colocamos así la resultante, ¿sí? Entonces ese es el momento dipolar de la molécula. Momento dipolar mu tiene un valor, en los alcoholes, que no es mucho, pero no sé si ustedes se van a acordar, ¿no? Porque estuve 1,69 de 10. Más o menos 1,7, ¿se pueden acordar? Bueno, siempre yo tomo como referencia el agua, que el agua es 1,84, 1,87, 1,9 de ese es el agua, del agua. 1,9, ese es menor del agua, ¿ven? Aproximadamente 1,7. Bueno, entonces esa es la molécula es polar y es más polar o menor, depende del valor, ¿no? De la magnitud de esta mu. Entonces, ¿cuál es más polar? ¿El agua o el alcohol etílico, etanol? El agua. ¿Sí? Es mayor la polaridad. Bueno, es importante entonces la polaridad, porque de acuerdo a la polaridad vamos a ver puntos de ebullición, o sea, las propiedades físicas. Puntos de ebullición, fusión, solubilidad. ¿Sí? Eso vamos a ver. Entonces, el cloroformo, entonces vamos a ver. Cloroformo. Cloroformo es un compuesto de polaridad baja. Mu es 1, como serio débil, ¿no? Y vamos a ver por qué. Entonces vemos, el cloroformo tiene 3 cloro unido a un carbono. Y el carbono, para completar los octetos, entonces está unido a un hidrógeno. Entonces el hidrógeno, como el carbono dijimos que tiene hibridación sp3, y los cloros, los átomos también utilizan orbitales híbridos sp3, entonces ponemos más o menos así, ¿no es cierto? Este hacia adelante y ese hacia atrás, ¿sí? Y ahí le colocamos. De tal manera que se muestren que los momentos dipolares se anulan, ¿sí? Porque hay que sacar una resultante. Para que sea bajo, quiere decir que se anulan algunos momentos dipolares ahí. Entonces, ¿cómo le ponemos? Por ejemplo, le ponemos acá un cloro, acá un cloro. Entonces acá, como el cloro es más electronegativo que el carbono, el momento dipolar va del enlace, esto se llama de enlace, hacia el cloro, acá hacia el cloro. ¿Sí? Y entonces acá va el resultante hacia allá, ¿no es cierto? Vamos a tratar de poner el otro cloro acá, de tal manera que el momento dipolar va en el sentido contrario. ¿Tá? Y entonces ahí se anularía parcialmente, porque esta resultante va a tener esta dirección y acá se opone, ¿no es cierto? Va para arriba. Y acá el hidrógeno. Entonces acá va para allá. ¿Tá?
Entonces, la resultante de eso hace que ustedes tienen que sacar, si acá hay una resultante y después esa resultante con entonces da un momento dipolar de la molécula tal que sea el mu igual a 1 de ellos, ¿no? Porque se anulan estos dos, ¿no es cierto? Los resultantes de estos dos que tienen esta dirección, ¿no? Se anulan con que tiene la dirección opuesta, ¿ya? Momento opuesto. Entonces acá delta menos, acá queda delta más y delta menos para allá, ¿ya? Bueno, ahora, en el tetracloruro de carbono, la forma es simétrica, porque es un carbono que tiene un cloro, cloro y cloro. Entonces, ¿ven? Los momentos dipolares se anulan. ¿Por qué? Se anulan, la resultante es 0, ¿sí? Entonces, tenemos que poner delta menos, y acá delta más. Entonces, para que una molécula sea polar, entonces, ¿cuándo la molécula es polar? Cuando hay un centro de carga positiva separado del centro de carga negativa, ¿está? En cambio, cuando el centro de carga positiva coincide con el centro de carga negativa, es no polar. Entonces es no polar o apolar. ¿Por qué? Porque el centro de carga positiva de acá, o sea, la densidad de carga positiva coincide o es igual con el delta menos, con el centro, o sea, con el centro de carga negativa. O sea, sería el delta menos. ¿Tá? Entonces, este es centro de carga positiva. Coincide con centro de carga negativa, entonces esto es molécula no polar. No polar. Entonces, ¿cuándo es polar? A ver, vamos a ver un ejemplo. ¿Cuándo es polar? ¿Sí? Entonces vamos a ver. Vamos a ver un aldehído. Un aldehído. ¿Ah? Entonces tenemos el carbonilo, ya tenemos hidrógeno de acá, y CH3. Esto, como tiene dos carbonos, es etanal. O el nombre común viene del ácido acético. Tengo dos carbonos. Como el ácido acético de dos carbonos, el ácido carboxílico de dos carbonos se llama ácido acético, esto se llama acetaldehído. ¿Ya? Proviene del nombre del ácido correspondiente. ¿Ya? Entonces el ácido acético era de dos carbonos. Entonces el nombre común es el IUPAC. Bueno, vamos a ver el momento dipolar de la etanal. Entonces, como el oxígeno es más electronegativo del carbono, entonces el momento dipolar se representa así. ¿Sí? Entonces acá tenemos delta menos y acá delta más. Como es que el carbono sea deficiente de electrones, atrae los electrones del enlace covalente con el hidrógeno, entonces queda un delta más sobre el hidrógeno, y a su vez, este delta más atrae estos electrones en este enlace con el carbono del metilo, entonces queda delta más sobre el carbono, y acá desaparece, ¿sí? Bueno, ¿ven? El centro de carga positiva está separado del centro de carga negativa. En el libro van a ver los pares de electrones sin compartir se tienen en cuenta. Bueno, este tiene vibración SP2, están los vértices de un triángulo. Bueno, entonces, los momentos dipolares debido a los pares de electrones, entonces se representa así. Ahí. Entonces, la resultante
va del centro de carga positiva al centro de carga negativa. Acá tenemos positivo, acá negativo. Entonces, ven, los dos centros están bien separados. Entonces, mu, acá distinto de 0. ¿Tá? Entonces, cuando no se acuerdan cuál es el valor del momento, ponen distinto de 0. Entonces, la molécula es polar. ¿Tá? Pero el aldehído tiene menor momento dipolar que una cetona. Entonces, pone mu, en el aldehído aproximadamente 2,3. 2,3 de. En cambio, en las cetonas, vamos a ver, son mucho mayores. O sea, la cetona, mu, es 2,7 a 2,9 de. ¿Está? Y bueno, lo que ocurre es que las cetonas tienen un metilo acá y otro metilo acá. Entonces se suma, o sea, los electrones, el metilo hace más electrones que un hidrógeno. ¿Viste? Entonces, estos electrones, así, se sumarían a este momento dipolar del metilo con el carbono. Eso serían las cetonas. Bueno, vamos a ver una cetona entonces. Una cetona es así. Tenemos el carbonilo en el medio. Acá tenemos metilo, pero como la hibridación es sp2, hay que tener en cuenta la forma de la molécula. Están los vértices de un triángulo. ¿Está? Entonces ponemos metilo, metilo. ¿Está? Entonces, acá colocamos como el par de electrones, y están los orbitales sp2. Ahora dibujamos los momentos dipolares individuales de cada enlace. Entonces pueden colocar así o directamente sobre la línea. ¿Tá? Entonces ponemos así, como ustedes quieran, ¿cierto? Así. Y acá ponemos, si este es el enlace sigma, ahí le ponemos entonces el momento dipolar, así, ¿no es cierto? Se van los electrones hasta el oxígeno porque es más electronegativo. Entonces, ¿qué les parece acá? Está faltando. Momento dipolar de los pares de electrones, que generan los pares de electrones, los delta, delta más, y acá delta menos, y listo. Ahora, la resultante. La resultante es va del centro de carga positiva al centro de carga negativa. ¿Ah? Entonces ese es mu distinto de 0. ¿Ah? Entonces yo sé que es alrededor de 2,9 débil, es mayor. Y entonces dijimos que es debido a que este tiene metilo y en cambio el otro hidrógeno. Y se suman los momentos. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver a qué se debe la elevada polaridad de los aldehídos y cetonas. Entonces, cuando un átomo atrae electrones de otro, eso se llama efecto inductivo. Inductivo. O sea, hace que este oxígeno atrae esos electrones debido a su electronegatividad. Entonces, eso es efecto inductivo. Queda carga parcial negativa y carga parcial positiva. Eso es el efecto inductivo. Pero como el carbonilo tiene un enlace pi, como es indicado acá, el enlace pi, entonces hay lo que se llama resonancia. ¿Está? Entonces, si le ponemos hidrógeno acá, tenemos el formaldehído. Y acá, el enlace covalente sigma y el enlace pi. Acá le colocamos el par de electrones, par de electrones. Este nombre, efecto inductivo, vamos a usar en el tema acidez-basicidad. Pero no en el tema que estamos viendo ahora, de fuerzas intermoleculares, propiedades físicas, no. Directamente, hasta ahora lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Profe, quería consultarle. Bueno. La resonancia que recién nombró, ¿a qué se trata? Bueno, la resonancia. Noten, existe resonancia en un compuesto cuando es posible representar
a ese compuesto en forma adecuada por medio de dos o más estructuras que solo difieren en la posición de electrones. A ver, ¿qué escribieron? Entonces, ¿cuándo existe resonancia? Cuando es posible representar a ese compuesto o esa estructura por medio de dos o más estructuras de enlace de valencia, se llama, que son las estructuras de Lewis. Es enlace de valencia, esa estructura que solo difieren en la ubicación o posición de electrones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a sacar los deltas. Los deltas era para representar el efecto inductivo y la polaridad. Eso, el efecto inductivo era para el tema de acidez asociada. Y la polaridad es para fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Bueno, entonces ahora entramos en resonancia. Bueno, entonces abrimos un corchete. Esta es una estructura, la llamamos estructura 1. Luego, sacamos la flechita. ¿Ven? Bueno, lo único que tenemos que ver es que este par de electrones puede pasar, acá está como electrones pi, puede pasar como electrones N sobre el oxígeno. El oxígeno, al ser más electronegativo, atrae esos electrones, ¿no es cierto? Entonces queda así. Con una flechita curva se representa el movimiento de los electrones pi. Entonces, acá van a ver, en lugar de este par va a haber otro par de electrones acá. ¿Sí? Y acá no se va a cumplir el octeto, va a quedar con una carga formal positiva. Entonces ponemos una flecha así, doble flecha, una retita con doble flecha, ¿entienden? Eso indica resonancia. Entonces ponemos otra vez todos los átomos lo mismo. Lo único que cambia son los electrones. Entonces, estos dos y estos se mantienen. Pero este ya no está como electrones pi, sino como electrones n. ¿Está? Entonces, eso vinieron acá. Por lo tanto, si ustedes calculan la carga formal de este y de este, van a encontrar que este va a tener una carga formal negativa y el carbono una carga formal positiva. Ahora cerramos los corchetes y tenemos la estructura 2. Son dos estructuras resonantes que posee este compuesto. El compuesto real es una combinación mental de los dos. Compuesto real que existe en la naturaleza. ¿No? El compuesto real es una estructura promedio entre las dos. Quiere decir que el carbón, este no es un doble enlace puro, porque acá hay un simple. O sea que ese enlace tiene una característica de doble y de simple. ¿Sí? Bueno, entonces, este no existe así en la naturaleza. Este así no existe. Son estructuras hipotéticas. Lo que existe es una estructura promedio que se representa así. Y acá, donde hay acá un pi, acá un simple, se coloca rayita. Quiere decir una carga parcial, cargas parciales. Ahora, en lugar de esta carga positiva y esta negativa, se pone acá delta más, ¿ven? Y donde está la carga negativa se pone delta medio. O sea, fracciones de carga. Entonces esto se llama híbrido de resonancia, que es la estructura real. Híbrido de resonancia. ¿Ven? Entonces, hay una serie de reglas de la resonancia para determinar la estabilidad de un compuesto. Eso es muy importante para el tema de acidez-basicidad. ¿Sí? Entonces, si vemos que, ¿cuál de los dos, por ejemplo, una regla dice, ¿cuál de los dos es más estable? Bueno, el más estable, bueno, el híbrido resonante se va a parecer más al más estable. El más estable es el de menor energía interna, ¿está? Entonces,
¿Cuál es el más estable? Entonces hay una regla que dice, el compuesto que tiene todos los octetos completos para los átomos del segundo periodo. Este tiene todo completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ven? Este no tiene el octeto completo acá. Entonces este es más estable. O sea, que tenga o no el octeto completo pesa mucho. Después, otra regla dice, los que tienen separación de cargas son menos estables. Y separación de cargas quiere decir que hay una carga positiva y una negativa. ¿Ven? Pues eso es separación de cargas. Entonces esta es menos estable porque tiene separación de carga, no tiene el octeto completo. Y eso nomás. Eso es para este caso. Y después hay otras reglas, depende del caso. Entonces esa es resonancia. Es importante para saber la hibridación de un compuesto, porque hay un compuesto que aparentemente tiene enlaces simples, pero si ustedes se fijan bien, hay resonancia, entonces la hibridación es sp2 en lugar de sp3 debido a la resonancia. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, si tenemos un heterociclo, bueno, el heterociclo es el pirrol, por ejemplo. ¿Ven? Bueno, el heterociclo, pirrol. Después tenemos la piridina. Ese se llama pirrol. Piridina. Bueno, ¿por qué se llama heterociclo? Porque tiene, en lugar de carbono, tiene un nitrógeno, o sea, un heteroátomo, en lugar de carbono, en el anillo. Formando parte del anillo se encuentra un heteroátomo. El heteroátomo es cualquier átomo diferente del carbono, ¿sí? Bueno, entonces, el pirrón. El nitrógeno aparentemente tiene enlaces sencillos acá, ¿sí? Pero acá el nitrógeno no está con el octeto completo. Para dibujarlo bien, bueno, entonces, heterociclos. Bueno, entonces, el pirrol. El nitrógeno tiene que tener 8 electrones, 8 el octeto, entonces tiene 2, 4, 6, 7, 8. Entonces no está con el octeto. Entonces contamos cuántos electrones le corresponden al nitrógeno según la tabla. El nitrógeno tiene 5, entonces acá está ocupando 1, en este enlace es 1, y acá 1, entonces son 3, faltan 2, entonces se le coloca como pares de electrones, ¿sí? Ahí sí está completo. Este carbono tiene 1 en este enlace, ¿no es cierto? 1 en este, 1 en este, y seguro que hay un hidrógeno, pero no se coloca, ¿sí? Lo mismo que acá, acá y acá, hay un hidrógeno. ¿Sí? Bueno, entonces, la resonancia, vamos a hacer la resonancia. Entonces, este par de electrones viene acá, forma un doble enlace, y para que no se acumulen los electrones en este carbono, pasa sobre este carbono como una carga negativa. Entonces se representa así. Abrimos el paréntesis y tenemos acá, este par de electrones pasó acá, tenemos así, ¿no es cierto? Este par de electrones pi pasa sobre este carbono. Este no se movió nada. ¿Sí? ¿Ven? Hay resonancia. Y ahí hay 5 estructuras resonantes acá. ¿Sí? Entonces ustedes lo único que tienen que saber, porque esto es para orgánica 2. Este para electrones entra acá y este pasa acá. ¿Sí? Entonces, quedaría así. Esto queda igual. Este par pasó acá. Este pasó acá. Y acá todo igual. ¿Ven?
Entonces acá tenemos otro. ¿Sí? Y así sigue, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que este enlace no es sencillo, sino que tiene un cierto carácter de doble enlace. Por lo tanto, este tiene hibridación sp2, todo tiene hibridación sp2, ¿está? Este nitrógeno hibridación sp2. ¿Sí? Entonces tiene que un lóbulo en forma de 8, o sea, el 2pz que tiene ese par de electrones, seguramente, ¿no? Que participa en la resonancia. O sea, este par de electrones participa en la resonancia. Por eso el pirrol no puede actuar como base, porque no tiene electrones para acceder al ácido. Porque ese par de electrones participan en la resonancia, ¿sí? Hay un par de electrones libres, uno simple, uno doble, entonces ahí hay resonancia. O sea que tiene que establecer determinadas condiciones de resonancia. Lo que se mueve son electrones N y electrones pi. ¿Ah? Esos son los que se mueven. ¿Cuáles se mueven entonces? Electrones pi, pero si hay electrones N, también electrones N, pero tienen que estar alternados con un simple. Entonces el doble enlace pasa, el par de electrones no enlazados pasa a formar un doble enlace y este par de electrones pi pasa a formar una carga formal acá. O sea que esto es un par de electrones, ¿no es cierto? La carga formal es un par de electrones. Entonces este no es básico, ¿no? Porque el pirrol no es básico, ¿por qué? Porque el par de electrones no está disponible. Entonces, la hibridación es sp2 en el caso de que hay resonancia. Ahora, en el caso de la piridina, vemos acá, este carbono, como tiene doble enlace, sp2, 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 y el nitrógeno, como tiene enlace, sp2. Entonces, ahí se nota que el nitrógeno tiene hibridación sp2. Seguramente este par de electrones estará en el 2, en el orbital sp2. Y acá el nitrógeno, para formar el enlace del carbono, tendrá un orbital 2pz con un electrón, ¿no? Entonces, la hibridación del nitrógeno es sp2, ¿tá? Y ese par de electrones va libre, o sea, par de electrones no enlazados va a estar en un sp2, ¿sí? El 2pz, el 2pz va a tener un electrón. Se superpone lateralmente con el 2pz del carbono, con el 2pz del otro carbono. ¿Sí? Entonces esto es importante para ver para orgánica 2. Entonces para orgánica 1 es importante si es base, si puede actuar como base o no. Y sí, o sea, es una base que se usa mucho en las reacciones químicas. ¿Sí? Entonces, es una base porque tiene par de electrones disponibles, porque no participa en la resonancia. Es una base porque el par de electrones no participa en la resonancia. La resonancia. ¿Ah? Están disponibles. ¿Ah? Par de electrones, entonces, están el par de electrones, como es un par, está disponible. Entonces, disponible. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque no participa en la resonancia. ¿Está disponible para qué? Para ser cedido al protón del ácido. ¿Mm? Entonces, es una base que se usa mucho en las reacciones químicas. Entonces, para que se use, debe ser soluble en el medio. O sea, si el medio acuoso, la piridina tiene que ser soluble para que se pueda utilizar en las reacciones. Vamos a ver vamos a ver enlaces iónicos. Bueno,
Enlaces iónicos es, por ejemplo, si tenemos sodio y acá le colocamos el cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, el sodio tiene 3 capas de electrones, 1, 2 y 3. En la primera tiene 2 electrones, en la segunda tiene 8 electrones, en la tercera 1 electrón, más, un solo electrón. Entonces, el sodio tiende a transferirle al cloro ese electrón para quedarse solamente con 8 electrones de la capa, de la anteúltima, porque es la configuración electrónica del gas noble más próximo a la tabla periódica, que es el neón. El neón. Todos los gases nobles tienen 8 electrones en su última capa. Entonces, el sodio le transfiere ese electrón al cloro, ¿para qué? Para quedarse con esos 8 electrones. Entonces, hacemos la transferencia, entonces. El sodio le transfirió al cloro un electrón, ¿no? Ahora, el cloro, como tiene 7 en su última capa, que es la capa de valencia, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, como tiene un electrón de más, para llegar al octeto, entonces calculamos la carga formal y da -1. Y el sodio calculamos y da +1. ¿Ah? Entonces, la carga formal del sodio es 1, que es los electrones de la capa de valencia, menos los electrones sin compartir, +2, que es 0, más electrones compartidos 0, entonces es +1. ¿Ven? Y hagan ustedes solitos para el cloro y le dan negativo. Entonces acá, este es el enlace iónico, ¿no? Entonces, es característico de los inorgánicos. Los enlaces iónicos que se unen entre sí los iones, formando un cubo, una forma geométrica en el espacio. O sea, forma un cubo. Entonces, el cloro con carga negativa está rodeado por 6 cationes sólidos. Uno arriba, otro abajo, uno a la derecha, otro a la izquierda, uno adelante y otro atrás. ¿Ah? A su vez, o sea, 6 átomos. Entonces, tiene uno de los átomos que está centrado en la arista. Entonces, el sodio a su vez tiene un cloro a la derecha, un cloro a la izquierda, un cloro arriba, un cloruro abajo, un cloruro adelante, otro cloruro atrás, así, ¿no es cierto? Entonces esto tienen que saber dibujar para decir qué forma, tiene una forma geométrica en estado sólido. Se encuentran entonces compuestos iónicos, como el cloruro de sodio, entonces forma un cubo. Así, esa es la unidad. Viene otro cubo, se une, ¿no es cierto?, acá, y así se van juntando los cubitos y se obtienen los cristales más grandes. ¿Sí? Entonces, la unidad es un cubo, la unidad de la red cristalina. Entonces, se llama red cristalina. ¿Sí? Entonces, se habla de fuerza de la red cristalina. Entonces, o de energía. Entonces, como esos enlaces son debido a la atracción electrostática entre cargas opuestas, entonces, los enlaces iónicos son muy fuertes. ¿Sí? Se necesita mucha energía para vencer la fuerza del cristal, o sea, la energía de la red cristalina, o sea, cuando están todos unidos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tienen altos valores de punto de fusión, porque está en estado sólido, entonces hablamos de punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? ¿Sí? Es una propiedad física, ¿no es cierto?, que es cuando pasa del estado sólido a líquido. O sea, el punto de fusión es la temperatura al cual el compuesto pasa de estado sólido a líquido. ¿Sí? Entonces, el punto de fusión es elevadísimo, 600, 800 grados. ¿Sí? 600, 800 grados, eso es en el caso de estos compuestos. Entonces, cuando
cuando más carga tiene por ejemplo, si es calcio, va a haber 2 de calcio, cloruro de calcio, por ejemplo, va a tener 2 cargas positivas, entonces más fuerte son las fuerzas de la red cristalina, necesita mucha, o sea, elevados puntos de fusión, o sea, mayor es la temperatura o la energía necesaria para deshacer la red cristalina. Entonces, cuando se deshace la red cristalina, se separan los cubitos y pasan a estado líquido, que es un estado un poquito más desordenado, que es cuando están un poco más separados, en este caso serían los cubos, se deshacen la red cristalina. Entonces pasa a estado líquido. Se necesita mucha energía para vencer la red cristalina, la energía esa. De la red, se habla de energía de la red cristalina, ¿está? Bueno, entonces vamos a ver ahora fuerzas intermoleculares. O vamos a ver energía de enlace, eso no vimos todavía. Energía de enlace. Entonces, la fuerza, la energía de enlace es la fuerza, ¿no es cierto?, de un enlace triple, por ejemplo, en el acetileno o etilo. Este enlace que tiene 2, 4, 6 electrones, ¿sí?, es más fuerte que un doble enlace. Por ejemplo, en el etileno o eteno. ¿Sí? Este es más fuerte, este enlace, este es menos fuerte. Y este es más fuerte el enlace que en el caso del etano. Es debido a que, aparte de tener 6 electrones, el enlace sigma se forma por la superposición de un SP con otro SP. Entonces los SP son más cortos, entonces se acercan más para superponer. Entonces este es el orbital molecular sigma. Los pin no vamos a considerar porque tienen la superposición es diferente, es lateral. Entonces lo que nos interesa es esta. Entonces acá, el enlace sigma, acá es más corto, se tiene que acercar más, es mayor la superposición. ¿Está? Bueno, entonces, debido a eso son enlaces más fuertes, o sea, mayor superposición por la forma de los orbitales, mayor cantidad de electrones, quiere decir que mayor es la atracción entre los electrones y los núcleos. ¿Y acá? Teniendo en cuenta eso, la forma de los orbitales sp2, cuando hay doble enlace, el enlace sigma se forma por la superposición de un sp2 con otro sp2. ¿Está? Entonces, este sp2 con el otro sp2, entonces forma un enlace sigma. Entonces, como es más alargado, están más separados los núcleos. Entonces, por eso es menos fuerte. Además, ¿cuántos electrones hay? Hay 4 electrones. ¿Sí? Entonces, este es menos fuerte. Y este es menos fuerte, porque es sp3, y sp3, entonces vamos a tener largo el sp3. ¿Sí? sp3, sp3. Entonces, sigma sp3, sp3. Entonces hay solamente 2 electrones. Entonces, el enlace más fuerte, ¿no?, quiere decir que más estable, menor energía. Se necesita más energía para romper. Ahí sí hablamos de la palabra romper. Romper o disociar. O sea, para romper el enlace y formar otro compuesto. ¿Sí? Formar otro enlace con otros átomos. O sea, formar otro compuesto. Eso se produce en las reacciones químicas. Entonces, el enlace más fuerte es el enlace más estable, o sea, el triple enlace más fuerte y más estable, la menor energía.
Entonces se necesita más energía para romper el enlace. Esa energía necesaria para romper el enlace se llama energía de enlace, y se indica con delta H. El calor de disociación de enlace es la energía necesaria para romper un enlace, o sea que es un proceso endotérmico, ¿ya? Porque necesita energía para romper. Y tiene valores, los valores están tabulados para condiciones estándar de ¿cómo se llama? La disociación o ruptura homolítica de enlace. Entonces, los valores son calores de energía de enlace, se llama calor de disociación, HB. Tiene valores cuando se absorbe. ¿Qué valores tiene? Valores positivos, por convención. Entonces, es un proceso, ¿cómo es? Un proceso endotérmico. Eso van a ver en el tema 4, ¿sí? Entonces, este calor de disociación es igual, pero de signo opuesto al calor de formación, pero del mismo enlace. Por ejemplo, un enlace carbono-hidrógeno, el calor de disociación tiene un valor, y el calor de formación es el mismo, pero de signo opuesto. Porque cuando se forma un enlace, se libera energía. Entonces, el compuesto tiene menor energía interna porque se liberó ya energía en la reacción. Entonces, el signo de eje es negativo, ¿no? Todos los valores que se encuentran tabulados para rupturas homolíticas en compuestos gaseosos, en condiciones estándar de temperatura y presión. La temperatura 25 grados Celsius y la presión de una atmósfera. Y de concentración estándar es 1 molar. Bueno, entonces eso se puede repasar más adelante, ¿no? El tema 4. Después, ahora, eso es energía de enlaces. Ahora, si le dicen, ¿cuál es más fuerte? ¿El enlace pi o el enlace sigma? ¿Cuál es más fuerte? Entonces, como el enlace pi se produce por superposición lateral, en cambio a el enlace sigma por superposición frontal, ¿cuál es más fuerte? Entonces, acá los electrones se encuentran más alejados del núcleo, ¿no es cierto? Y acá los electrones están más próximos del núcleo. Entre los dos núcleos están atraídos. O sea, esos electrones están atraídos por los dos núcleos, ¿no es cierto? Son 2 electrones. Bueno, ¿y cuál es más fuerte? El enlace sigma es más fuerte que este. ¿Sí? Muy bien. El enlace pi es... Bueno, ahora sí, vamos a ver fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son las que mantienen unidas a las moléculas, ¿sí? Los compuestos iónicos no son moléculas. Entonces, los compuestos iónicos son cloruro de sodio, por ejemplo, cloruro de amonio. Eso no. Fuerzas intermoleculares solo las moléculas. Entonces, son las fuerzas de Van der Waals, Van con B corta, N, der con minúscula, S mayúscula, der Waals con doble A. Estas son las fuerzas Van der Waals. Después están fuerzas dipolo permanentes, ¿no? Y después el puente de hidrógeno. Esto se llama enlaces por puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces vamos a llamarle, esa es la manera que se tiene que llamar, enlaces por puentes de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Bueno, las fuerzas Van der Waals se encuentran en todas las moléculas, ya sea polares o no polares, en todas, ¿sí? Y en cambio, dipolo, como la palabra lo dice, en moléculas polares nomás. ¿Ya?
el extremo negativo de una molécula extrae al extremo positivo de otra molécula. ¿Está? Bueno. Y el puente de hidrógeno solamente en el caso del hidrógeno está unido a un oxígeno, a un nitrógeno o a un flúor, y a su vez ese hidrógeno, bueno, como el hidrógeno está unido a un oxígeno, hay una diferencia electronegativa grande acá, entonces trae esos electrones covalentes hacia sí, originando un delta menos sobre el oxígeno y un delta más sobre el hidrógeno. Y ese hidrógeno está atraído por el par de electrones no compartidos de otro átomo vecino que se encuentra a una distancia corta, de orden de los ástrons. Entonces, están atraídos por las pares de electrones que ustedes vieron ya, y este puede ser que esté unido a un carbono o a otro hidrógeno, cualquiera, ¿no es cierto? Puede ser el agua, así, ¿ven? Está unido a hidrógeno, pero puede ser que esté unido a un carbono. Entonces acá hay pares de electrones, y esto puede ser, entonces, pares de electrones de átomos pequeños del segundo periodo. Entonces puede ser oxígeno, puede ser flúor, ¿ven? Puede ser otro átomo del segundo periodo, nitrógeno, ¿no? Nitrógeno tiene uno nomás. Y acá puede haber hidrógeno, puede haber carbono, ¿no es cierto? Entonces, tiene un par nomás. Entonces, vamos a repasar. Entonces, ¿qué es puente de hidrógeno? Puente de hidrógeno es el puente que se origina entre un hidrógeno, que está unido en forma covalente con un oxígeno, nitrógeno, flúor, y pares de electrones de átomos tales como oxígeno, nitrógeno y flúor. Entonces, ustedes tienen que hacer los esquemitas, ¿no es cierto? O ejemplo. Por ejemplo, el agua con otras moléculas de agua. ¿Ven? El hidrógeno de una molécula de agua, este hidrógeno con los pares de electrones de otra molécula de agua. ¿Ven? A su vez, este hidrógeno forma puente de hidrógeno con ¿cuál? Con los pares de electrones de otras moléculas de agua. Y así. Entonces, ahora, ¿cuántas posibilidades de puente de hidrógeno tiene el agua? El agua tiene acá una posibilidad, porque este par le da, ¿no es cierto?, puede formar puente de hidrógeno con el hidrógeno de otra molécula. Acá este par también, o sea, son dos posibilidades. Acá este hidrógeno forma puente de hidrógeno con el par de electrones de otras moléculas de agua. ¿Ven? Y acá también, este hidrógeno forma puente de hidrógeno con el par de electrones de un oxígeno de otra molécula de agua. Así. Entonces, esa es la característica. El hidrógeno tiene que estar unido a un oxígeno, nitrógeno, flúor, y se puede formar puente de hidrógeno con otro átomo que tenga pares de electrones. Esos átomos pueden ser oxígeno, nitrógeno, flúor. ¿Sí? Entonces vamos a ver cada uno de esos. Entonces, de estas tres fuerzas que mantienen unidas las moléculas, ¿cuál es el más fuerte? Es el puente de hidrógeno. Entonces, la energía del puente de hidrógeno es de entre 5 y 10. O sea, la energía, entonces, del puente de hidrógeno entre 5 y 10 kilocalorías mol. En cambio, estas fuerzas de Van der Waals para moléculas pequeñas es del orden de 0,5. O sea, la diferencia, 0,5 kilocalorías mol. O sea, es re débil. Para moléculas pequeñas, por ejemplo, formaldehído. O sea, ya vamos a ver cuál es la naturaleza de las fuerzas de Van der Waals. Y el dipolo está entre los dos.
la energía de las fuerzas dipolo-dipolo está en el orden de 2 a 3 kilocalorías mol. ¿Ah? Entonces, las moléculas, tales como el agua, las que tienen flúor, por ejemplo, el ácido fluorhídrico, fluoruro de hidrógeno, el amoníaco, por ejemplo, tienen puntos de fusión, puntos de ebullición, o sea, el estado sólido, por supuesto, va a ser punto de fusión, estado líquido, punto de ebullición. ¿No? Entonces van a tener más altos que otras moléculas que no tienen, pero de similar fuerzas Van der Waals, porque las fuerzas Van der Waals son débiles cuando las moléculas son pequeñas. ¿No? Bueno, y vamos a ver, siempre van a ser los compuestos que tienen buen hidrógeno, van a ser, tienen puntos de fusión muy bien altos. ¿Sí? Ya vamos a ver cada uno de ellos para aclarar. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver las fuerzas de Van der Waals. Bueno, entonces vamos a ver el metano. El metano es una molécula muy pequeña, ¿no? Entonces las únicas fuerzas son las de Van der Waals, porque la molécula es muy simétrica, ¿sí? Entonces los momentos dipolares de enlace van hacia el carbono. ¿Sí? Entonces el centro de carga negativa coincide con el centro de carga positiva. ¿Ya? Se anulan los momentos dipolares. Además, la diferencia de electronegatividad es muy baja. Entonces, mu es 0, es no polar. La molécula tiene forma semisférica. Entonces, esta molécula no polar, ¿qué ocurre cuando hay una molécula próxima, vecina? Entonces ponemos otra vez el metano. ¿Ah? Entonces, muy igual a 0, es no polar. Sin embargo, hay nubes electrónicas en los enlaces. O sea, nubes electrónicas. En un momento dado, si en el medio hay un dipolo, por ejemplo, un dipolo quiere decir que tenga un extremo negativo y un extremo positivo. O sea, dos átomos así, un dipolo, ¿no? Un extremo negativo, otro es un dipolo. Entonces va a originar que la nube se dirija en este sentido, hacia el extremo positivo del dipolo este. Entonces se dirige así una nube, ¿no es cierto? Así. Vamos a suponer, como esta molécula es chiquita, entonces vamos a poner así el dipolo. Va a estar cerca del dipolo de carga positiva. Entonces este tiene vida corta, temporal, o sea, el de los centésimos de segundo. Entonces, cuando aparece esta nube, entonces ponemos delta menos y delta más, desplazada en este sentido debido a esta diferencia de potencial, o sea, un campo eléctrico, origina un campo eléctrico. Entonces, hay una carga positiva y una carga negativa. Aunque haya... Bueno, entonces, ¿qué origina en la molécula vecina? Un dipolo también, pero si acá hay delta más, ese extremo del dipolo va a ser delta menos. Y acá, delta más. ¿Ven? Esto se llama dipolo temporal o instantáneo, que se produce debido a un dipolo que hay en el medio, ¿no es cierto? O una diferencia de potencial. Entonces, este dipolo instantáneo origina en la molécula vecina un dipolo inducido. Entonces, esto es dipolo inducido. Entonces, el dipolo instantáneo y dipolo inducido. Entonces, el resultado es el extremo positivo con el extremo negativo se atraen. Ese es el resultado. Hay una interacción que se llama fuerza de Van der Waals. Entonces, la fuerza de Van der Waals es muy pequeña acá en el metano porque hay un punto nomás de contacto, debido a la forma de la molécula. Entonces, la fuerza de Van der Waals depende de la superficie de contacto. De la superficie de contacto entre las moléculas. ¿Está? Entonces, cuando menor el contacto, menor fuerza de Van der Waals. Entonces, debido a eso, hay pocos electrones, ¿sí?
y además poca superficie de contacto, entonces tiene punto de ebullición muy bajo, del orden de 160 negativo, 161 grados 6. Ese es el punto de ebullición del aproximado del metano. ¿Ven? Es muy bajo. Entonces, cuando hablamos de punto de ebullición es el pasaje de líquido a gas, ¿está? Cuando se evapora. Entonces quiere decir que a baja temperatura pueden estar en estado líquido, de líquido a gas, a baja temperatura. Entonces quiere decir que la temperatura ambiente es un gas. La temperatura ambiente, ya, es 65 grados Celsius, por ejemplo, es un gas. Porque pasó ya a menos 161, ya pasó a gas. Porque ese es el punto de ebullición. Si nosotros queremos llevarlo a estado líquido, quiere decir que tenemos que, a presión, ¿no es cierto? Se le llama gas licuado, se llama eso. Se licua. Entonces, las fuerzas van de Waal dependen de la